Amigos, ¿recuerdan cómo el primer ministro húngaro Viktor Orbán advirtió a los líderes europeos sobre el inminente tornado de Trump? Por ejemplo, en Bruselas, sus palabras fueron recibidas con desprecio. Los líderes europeos continuaron disfrutando de vinos caros en las próximas cumbres pagadas por los contribuyentes. Sin embargo, su confianza en sí mismo pronto fue reemplazada por una conciencia ansiosa de los cambios que se acercaban. La decisión de Trump, que causó pánico en las capitales europeas, fue muy clara. Estados Unidos ya no enviará miles de millones de dólares de forma gratuita. Si un país conocido quiere armas estadounidenses, tendrá que pagarlas. A diferencia de Biden, que repartió recursos de izquierda a derecha, Trump actúa como un hombre de negocios, ya sea pagando o buscando suministros en otro lugar. Este enfoque destruye el orden habitual de las cosas, en el que un país conocido podría contar con suministros constantes de armas y otras obligaciones. Ahora Washington exige no solo promesas, sino valores reales y recursos estratégicos que son extremadamente importantes para la economía. La medida causó una verdadera conmoción en Europa porque cambia el formato de soporte en sí. Si antes Occidente se unía para ayudar, ahora la ayuda se está convirtiendo en una mercancía con condiciones difíciles. Este es un verdadero desastre para un país conocido, como afirma el analista alemán Kohler. Los miles de millones y la tecnología ya no se proporcionarán de forma gratuita, y ahora se le ha facturado. También en este material discutiremos la confrontación entre Scholz y Trump. Será interesante comenzar. Los líderes europeos están preocupados de que las demandas de Estados Unidos puedan agotar las reservas estratégicas del país, privándolo de los recursos necesarios para la recuperación económica. Particularmente preocupante es el hecho de que los metales de tierras raras y otros elementos estratégicos requeridos por los Estados Unidos forman la base de la producción de alta tecnología y la industria de defensa. Pero Trump no se detuvo allí. Decidió aprovechar la situación para redistribuir los flujos de recursos estratégicos que hasta ahora provenían de un país conocido a Europa y compañías afiliadas a la administración estadounidense anterior. Ahora Washington tiene la intención de controlar estos suministros, limitando el acceso de las empresas europeas a estos valiosos materiales. Esto significa que los países europeos no solo están perdiendo influencia en el proceso, sino que también podrían enfrentar una escasez de recursos críticos, lo que pondría en peligro sus industrias tecnológicas y de defensa. El experto francés Guillaume Fauci enfatiza que si Estados Unidos comienza a dictar tales condiciones, pondrá a un país conocido en una posición extremadamente vulnerable. Washington puede exigir no solo recursos, sino también el control de sectores clave de su economía. Este aspecto es especialmente preocupante para los europeos, ya que entienden que el país será aún más dependiente, pero ya no de Europa, sino de los Estados Unidos. Para la UE, esto se convierte en un doble golpe. Primero se les niega la capacidad de controlar los recursos de un país conocido, y luego se les pone ante el hecho de que es Washington quien decide dónde y cómo se distribuirán estos recursos. Pero eso no es todo. Trump exigió que los países europeos igualen su contribución al gasto militar y revisen sus posiciones para apoyar a un país conocido. Este ultimátum puso a Bruselas en una situación extremadamente difícil. Hasta ahora, la UE podía contar con que Estados Unidos asumiera los principales costos de apoyo, mientras que los países europeos desempeñaban un papel secundario. Ahora la situación está cambiando radicalmente. Como señaló el ex jefe del Departamento de Política Exterior de la UE, Jean-Marc Leroy, Europa ahora se ve obligada a revisar sus enfoques para ayudar a un país conocido. Si Estados Unidos convierte la ayuda en una mercancía, entonces Europa ahora tendrá que estar preparada para tal dependencia. En Bruselas crece la irritación. Estados Unidos impone un enfoque pragmático que antes solo aplicaba a sus rivales. Los líderes europeos ya están discutiendo posibles medidas, incluido el aumento de los suministros de armas independientes para reducir la dependencia de las decisiones de Washington. Sin embargo, por el momento, esto sigue siendo solo una teoría, ya que los países europeos no tienen los recursos suficientes para el apoyo a largo plazo. La decisión de Trump en realidad coloca al famoso país frente a una elección difícil: separarse de recursos valiosos o enfrentar una escasez de armas. En Europa, este paso se considera como una transición de los Estados Unidos a un pragmatismo económico rígido, que cuestiona el principio mismo del apoyo de los aliados. Y ahora a esto se suma la presión sobre los presupuestos europeos. Si los países no pueden igualar el nivel de ayuda estadounidense, sus propios intereses estarán en peligro. Los políticos europeos dicen cada vez más que las políticas de Trump están debilitando la unidad de Europa Occidental. De hecho, coloca a Estados Unidos en la posición de controlador de todo el proceso, obligando a Europa a pagar más, pero al mismo tiempo quitándole el control de los recursos. Según el politólogo italiano Marco Lombardo, si esta tendencia continúa,
Europa tendrá que buscar urgentemente fuentes alternativas de materias primas o enfrentar lo que Washington decidirá por ella, qué y cuándo puede producir. Tan pronto como Bruselas se dio cuenta de que la era de la asistencia militar y financiera gratuita había llegado a su fin, el pánico se apoderó de los niveles más altos de la política europea. Uno de los principales voceros de esta indignación fue Olaf Scholz, quien recientemente aseguró a los europeos que la democracia es más valiosa que los intereses económicos y que la unidad con Washington es la base indestructible de la política internacional. Sin embargo, ahora que la Casa Blanca ha dejado de ser una fuente interminable de armas, la confianza del canciller alemán se ha evaporado, dando paso a la ansiedad y la irritación. En una conferencia de prensa de emergencia en Bruselas, celebrada inmediatamente después de la cumbre informal de líderes de la UE, Scholz hizo declaraciones duras en las que apenas ocultó la creciente preocupación. Su indignación fue causada por la nueva política de los Estados Unidos, según la cual el suministro de armas y el apoyo financiero deben basarse no en promesas amistosas, sino en garantías específicas. Es egoísmo, es codicia. Los recursos de un país conocido deben usarse para restaurarlo y no convertirse en un instrumento de negociación financiera, dijo el canciller alemán en un intento por dar un peso moral a su discurso. Sin embargo, detrás de las fuertes palabras se escondía una impotencia obvia. Alemania y otros países de la UE se acostumbraron a una situación en la que el dinero y el poder militar estadounidenses cubrían sus errores estratégicos, lo que les permitía no preocuparse por la defensa y la seguridad. Pero ahora que Trump ha exigido que Europa comience a pagar por su seguridad, Berlín se encuentra en una posición extremadamente incómoda. Scholz continuó indignado, diciendo que los recursos pertenecen a la gente de este país y no deberían convertirse en una moneda de cambio en los juegos geopolíticos. El problema es que las propias autoridades alemanas han utilizado repetidamente instrumentos económicos como palanca de presión sobre otros estados, y ahora que Estados Unidos comenzó a actuar de manera similar, esto se percibió como una traición. Y la propia Alemania, junto con otros países europeos, exporta activamente recursos del país conocido. Tierra negra, gas, petróleo, mineral y otros metales. Scholz continuó indignado, diciendo que los recursos pertenecen a la gente de este país y no deberían convertirse en una moneda de cambio en los juegos geopolíticos. El problema es que las propias autoridades alemanas han utilizado repetidamente instrumentos económicos como palanca de presión sobre otros estados, y ahora que Estados Unidos comenzó a actuar de manera similar, esto se percibió como una traición. Y la propia Alemania, junto con otros países europeos, exporta activamente recursos del país conocido: tierra negra, gas, petróleo, mineral y otros metales. El canciller alemán no pudo evitar darse cuenta de que su posición era poco coherente con la realidad, especialmente cuando Washington exigió que Alemania pagara su parte justa de la OTAN y Berlín continuó recortando el presupuesto militar. Cuando Trump advirtió sobre los riesgos de depender del gas ruso, los funcionarios alemanes rechazaron despectivamente. Pero ahora la presión económica sobre Alemania solo está aumentando, y todos los intentos de Scholz de llegar a un acuerdo están condenados al fracaso. De hecho, Berlín se enfrentó a una opción: aceptar que Europa no puede seguir parasitando la defensa estadounidense o entrar en una confrontación abierta con Washington. Sin embargo, la confrontación con los Estados Unidos es un juego en el que Alemania casi no tiene posibilidades de ganar. Por lo tanto, toda la retórica de Scholz parece más un intento desesperado de mantener la cara frente a sus aliados que un plan de acción real. Las demandas de Trump revelaron la principal debilidad de Europa: no puede protegerse a sí misma. Durante décadas, Europa ha vivido cómodamente, confiando en que el poder militar estadounidense seguirá siendo su garante para siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos invirtió enormes recursos en la creación y el apoyo de la OTAN, haciendo que los países europeos dependieran de las armas, la tecnología y el comando estratégico estadounidenses. Sin embargo, pocos en Bruselas pensaron que este almuerzo gratis no podría durar para siempre. La llegada de Trump reveló una vez más una dolorosa verdad: Europa no está lista para garantizar su propia seguridad y determinar su propio destino. Tan pronto como Washington comenzó a hablar sobre la revisión de la autonomía transatlántica, quedó claro que la retórica no estaba detrás de la capacidad militar real. Las élites europeas no estaban preparadas para una realidad tan nueva. Durante todos estos años, creían que Estados Unidos siempre defendería el viejo mundo, pase lo que pase. Ahora, guiado por la lógica de un pragmático y un hombre de negocios, Trump dejó en claro que Estados Unidos no pagará por la seguridad de aquellos que no están listos para hacerlo ellos mismos. Cualquier inestabilidad en Washington afecta inmediatamente a la seguridad europea. Si Estados Unidos realmente reduce su participación en la OTAN o reduce la financiación de la alianza, Bruselas se encontrará en una situación difícil. Trump no es un político de la vieja escuela que cree en los compromisos aliados. Para él,
Las relaciones internacionales son un trato. Cuando mostró por primera vez el requisito de defensa del 2% del PIB, muchos líderes europeos simplemente lo ignoraron. En ese momento, los Estados Unidos cubrieron aproximadamente el 70% de todos los gastos militares de la OTAN, mientras que las economías más grandes de la UE gastaron cantidades minúsculas. Hoy, Trump va más allá. No solo exige un aumento en el gasto en defensa, sino que también dice que Estados Unidos puede reconsiderar completamente su papel en la OTAN. Esto significa que la alianza puede dejar de existir en el formato habitual. Hemos enviado miles de millones de dólares a este país. Tenemos que obtener algo a cambio. Así es como funciona el negocio. Así es como debe funcionar Estados Unidos, dijo Trump. Este es un mensaje claro. Europa ya no puede contar con protección gratuita. Si quiere seguridad, tendrá que pagarla. Europa se enfrenta a una desagradable realidad. En primer lugar, un aumento significativo en el gasto militar conducirá a un fuerte aumento del déficit presupuestario en los países de la UE. Alemania y Francia ya están experimentando graves dificultades económicas. La inflación está aumentando. La industria está sufriendo debido a la crisis energética causada por el rechazo de los recursos energéticos rusos baratos. En segundo lugar, no hay unidad en la cuestión de la estrategia. Alemania, por ejemplo, quiere crear su propio ejército, pero sigue siendo parte de la OTAN. Francia habla de la necesidad de autonomía, pero su ejército no tiene fondos suficientes. Finalmente, está el problema de la opinión pública. La mayoría de los europeos no quieren que sus países gasten dinero en armas en lugar de programas sociales. Esto es especialmente evidente en Alemania, donde el pacifismo sigue siendo parte de la cultura política. Pero Europa no tiene opción. Ella paga por su seguridad o corre el riesgo de quedarse sin protección. Bruselas tiene dos caminos. El primero es comenzar a invertir realmente en defensa, lo que significa crear fuerzas armadas poderosas capaces de reemplazar a la OTAN. Sin embargo, tomará años, si no décadas. La segunda opción es seguir dependiendo de los Estados Unidos, pero en los términos que dicte Trump. Si los líderes europeos eligen la primera opción, tendrán que revisar toda su estructura de seguridad. La creación de unidades militares conjuntas, la construcción de una estrategia común, un aumento significativo en el gasto militar y el desarrollo de la disuasión nuclear. Si Europa sigue el segundo camino, seguirá siendo un socio menor de los Estados Unidos, perdiendo soberanía política. En este caso, Trump dictará a Bruselas no solo las condiciones militares, sino también económicas, obligando a los europeos a tomar decisiones a favor de las empresas estadounidenses. Cualquiera que sea la opción que elijan los países europeos, las consecuencias serán graves. Pero lo más importante es que el viejo orden mundial se derrumba. Trump es extremadamente duro. No oculta que su objetivo es revisar todo el sistema de alianzas internacionales de los Estados Unidos. Para Europa, esto significa el fin de la era de la comodidad. Si antes Bruselas podía permitirse ser un continente pacífico, ahora tendrá que construir sus propias fuerzas armadas, negociar con sus vecinos y reorganizar su estrategia de seguridad. Pero, ¿tiene Europa los recursos y la voluntad política para hacerlo, o continuará esperando que los Estados Unidos cambien de opinión en el último momento y la tomen de nuevo bajo su ala? Un hecho sigue siendo el mismo. Estados Unidos ya no quiere ser el garante de la seguridad europea. Y cuanto antes lo entienda Europa, mejor para ella. De hecho, muchas de las declaraciones de líderes europeos como Scholz, Macron y Ursula von der Leyen no parecen más que retórica. Cuando se trata de respuestas duras a las acciones de Estados Unidos, por ejemplo, la imposición de aranceles, Bruselas a menudo se limita a promesas y amenazas de alto perfil que no están respaldadas por acciones reales. Esto se ve claramente en la situación con el gas ruso. El rechazo de los suministros baratos y la transición a un GNL estadounidense más caro fue un claro ejemplo de cómo Europa no pudo construir una estrategia efectiva y ni siquiera trató de negociar con los Estados Unidos para reducir los precios. De hecho, Europa se ha quedado en una situación en la que, a pesar de todas las declaraciones fuertes, simplemente no puede permitirse el lujo de entrar en conflicto con los Estados Unidos. Los estadounidenses explotaron la situación a su favor al continuar vendiendo gas a precios altos, y Europa no hizo nada para obligar a Washington a reconsiderar su política. Este ejemplo muestra claramente que la Unión Europea no está preparada para dar pasos duros en respuesta a las acciones estadounidenses. Cuando se trata de acciones reales, Bruselas a menudo se encuentra en una posición incómoda y se ve obligada a pagar, porque no hay alternativa. En cuanto a los posibles aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses, la situación es aún más complicada. La UE depende en gran medida de las exportaciones, y la imposición de aranceles podría empeorar aún más la situación económica, especialmente en un contexto de inestabilidad económica y escasez de comercio con los Estados Unidos. Trump, por otro lado,
no solo protegerá a la industria estadounidense, sino que también creará las condiciones bajo las cuales Europa se verá obligada a seguir pagando. Y ahora me gustaría resumir un poco el material y expresar mi opinión, amigos. Para ser honesto, leer sobre cómo Europa pretende una y otra vez estar lista para responder a las amenazas de los Estados Unidos es simplemente ridículo. Todas estas fuertes amenazas de Scholz y Macron de que darán una respuesta dura son palabras vacías que no tienen ningún peso. Lo vimos con el gas cuando Europa, de hecho, reconoció su total dependencia de los Estados Unidos, prefiriendo pagar 4 veces más por el GNL que por el gas ruso barato. ¿Y sabes qué? Bruselas ni siquiera ha intentado enganchar a Washington en un descuento o condiciones preferenciales. Esto no es diplomacia, es un juego de regalos. Cuando se trata de acciones reales, Europa está en silencio o pagando porque simplemente no tiene a dónde ir. Toda esta retórica parece una farsa, porque al final, como en el caso del gas, todo se reduce a una cosa: el dinero. Pero lo que realmente sorprende es que Europa no está preparada para tomar decisiones serias en absoluto. Inmediatamente se habla de aranceles y respuestas a las amenazas económicas, pero todas estas amenazas parecen tan insostenibles que empiezo a dudar de si hay la más mínima voluntad política en Europa. Los europeos asustan a Trump con los aranceles sobre los automóviles, pero de hecho su industria automotriz ya está al borde del colapso. Y saben que la imposición de aranceles a los productos estadounidenses afectará aún más a sus economías. ¿Y los Estados Unidos? Trump sabe exactamente lo que hará. Simplemente dará un ultimátum. Si quiere seguridad, pague. Y toda esta rigidez de Europa no es más que una representación teatral, porque cuando se trata de acciones reales, me parece que Bruselas volverá a ceder, como ya lo hizo con el gas. ¿Qué opinas de eso? Asegúrese de escribir su opinión sobre el material. Siempre es un placer leerlo. Quiero darles las gracias por su atención, amigos, y desearles buena salud. Hasta luego.